Si eres de Monterrey, estoy seguro que has visto esas colonias que están a lo alto de las montañas dentro de la ciudad. Entre las más populares está la Independencia, Tanques de Guadalupe, Cerro de la Campana, y todas ellas aprovecharon las elevaciones del Cerro de la Loma Larga para poder ahí asentar su vivienda, tener vistas espectaculares y a la vez tener una ubicación muy céntrica. Pero ¿te has preguntado, si ellos no tienen auto, cómo le hacen ahí para tener transporte público? Al vivir en una zona con esas elevaciones y unas pendientes súper inclinadas, es imposible el acceso a los vehículos en algunas de esas zonas. No puede pasar ni los bomberos, ni la policía, cualquier vehículo en general, ni siquiera el transporte público. Es por eso que el gobierno de Monterrey, ante esta situación, dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un transporte para ellos, pero no va a tener llantas. Va a ser nada más y nada menos que un teleférico que les va a poder dar servicio para que ellos puedan descender de esa zona, ir al centro de Monterrey y a la vez también conectar con San Pedro Garza García e inclusive con otra zona cercana a ellos mismos, que es la Campana. Y con esto prometen una movilidad eficiente para todas esas personas que habitan en esa zona de elevaciones, que el terreno no es tan adecuado para un transporte público regular, puedan transportarse libremente por toda la ciudad. Si quieres conocer cómo funciona un teleférico público, el recorrido que va a tener y cuándo estará listo, sigue viendo este video. Hola, para los que no me conocen y son nuevos en el canal, mi nombre es Homer Monterrey y me gusta hacer contenido acerca de la ciudad y su movilidad. En Nuevo León tenemos distintos medios de transporte: el metro, el BRT, el nuevo DRT y próximamente el monorriel. Somos conocidos en todo el mundo como la ciudad de las montañas y claro, mucha gente vive en ellas. Entre las ventajas que uno podría encontrar al vivir en un lugar como estos, pues para empezar es la vista que puedes tener y también estar en contacto directo con la naturaleza, pero una de las desventajas es la accesibilidad. Al estar en un terreno con elevaciones muy prolongadas, inclinadas, es imposible el paso de los vehículos. En Nuevo León hay una montaña que funciona como frontera natural llamada el Cerro de la Loma Larga, que parcialmente divide los municipios de Monterrey y San Pedro Garza García. Esta elevación montañosa me parece demasiado interesante porque quedó atrapada en el centro de la ciudad y pese a que no es muy alta, se nota en cualquier punto de Monterrey. Y como les decía que su ubicación es muy cercana al centro de la ciudad de Monterrey, años atrás se empezó a edificar ahí mismo, llegando actualmente a tener hasta más de 100,000 personas viviendo en todo el Cerro de la Loma Larga. Básicamente las casas ya alcanzan hasta la cima, entonces ya no hay mucho por donde construir porque está totalmente lleno. La obra más importante que tiene el Cerro de la Loma Larga actualmente es el túnel, que también se llama Loma Larga, que conecta las ciudades de San Pedro Garza García con Monterrey, ahorrando mucho tiempo para las personas que diariamente transitan por ahí. Y ese túnel también tiene una banqueta para que peatones también puedan cruzar sin problema. Las personas que viven en el Cerro de la Loma Larga, sin importar la colonia, tardaban alrededor de 30 minutos para poder descender, debido a las condiciones del terreno. La mayor parte de lo que hay ahí en las calles son escaleras, porque al tener pendientes demasiado inclinadas, pues una persona no podría caminar así. Entonces la escalera es como que la mejor opción para que la gente pueda bajar sin problemas. Pero eran 30 minutos para bajar nada más a la calle donde pasaba el transporte público. Es decir, 30 minutos, tomas el transporte, haces lo que tengas que hacer, regresas, te bajas del transporte público y vuelves a subir 30 minutos. Entonces obviamente este tiempo dependía de las condiciones de cada persona, pero en promedio eso es. Y para mí este dato es muy irónico porque pues literalmente vives casi en el centro de la ciudad, pero tardarías igual o más de lo que una persona que vive en periferia al llegar al centro de la ciudad. Es decir, tal vez yo que estoy en Apodaca hago en mi auto 30 minutos al centro de Monterrey o menos, y esta persona que literalmente vive enfrente del centro de Monterrey, en lo que baja la escalera haría más de 30 minutos y además agotaría su energía. Entonces es muy irónico. Y tomando en cuenta todas estas situaciones que te estoy diciendo, es que el gobierno de Monterrey dice, ¿sabes qué? Vamos a lanzar la primera línea de Metrocable justamente para evitar que las personas que viven en esos terrenos tengan ese problema del descenso y el ascenso en escaleras, porque pues no puede pasar ningún camión por ahí, y mediante el Metrocable ellos puedan descender al centro de Monterrey y después a San Pedro Garza García, que más adelante les voy a decir la ruta exacta. Y nos vamos de lleno con el Metrocable. Vamos a tener en Monterrey la primera línea de Metrocable, que será la primera en el norte del país, aumentando la multimodalidad de la movilidad en Nuevo León. Esto quiere decir que existirán diversas maneras de conectar la ciudad en movilidad, es decir, ya no habrá excusas, ni por el terreno, que pues el clima, que el calor, que no hay excusas, hay muchas maneras de conectarla. Lo que me llamó la atención de este proyecto es que se tomó en cuenta a la gente que sería usuaria directa. Hubo alrededor de 1,200 encuestas de campo según la información del gobierno de Monterrey y más del 80% tuvo la aprobación ante este proyecto. Entonces ya con esto nos evitamos los comentarios de que deberían de hacer, no, porque a la gente que realmente lo va a usar
Se le preguntó y está de acuerdo. Si nosotros somos de otros municipios, Apodacas, periferias, Escobedo, lo que sea, pues ya no está tampoco en nuestra jurisdicción decir que sí, que no, porque para empezar no habitamos allí. Las personas que sí habitan están de acuerdo y pues con eso está más que bien. Y el gobierno de Monterrey también mencionaba que este proyecto sí es aprobado y el que era muy rechazado era la interconexión que querían hacer mediante un túnel también sobre la colonia Independencia conectando al municipio de San Pedro allá para aquel lado de Lázaro Cárdenas. Entonces la gente no quería eso porque pues imagino que iban a desplazar unas que otras casas y pues tenían miedo de que fueran ellos. Además de que hay construcciones históricas como la secundaria 2 según el gobierno de Monterrey que pues tiene mucho valor histórico como para estarlo destruyendo para que pase un túnel. Y ahora vamos a ver todas las cosas positivas que esta obra podría traer. Para empezar, diariamente lo estarían usando más de 27,000 personas. Según datos del gobierno de Monterrey, bajaría la incidencia delictiva hasta un 20%. Después les digo por qué. Regeneración de la zona en sector turismo y comercio. Aumentaría la economía porque dicen que tendrían más accesibilidad al empleo. Por ende, pues más comercios van a crecer y demás. También con ello dicen que la plusvalía de la zona aumentaría también. Este proyecto también sería un impulsor turístico en la zona de Monterrey y Valle Oriente. Algo interesante que es la movilidad cero emisiones porque es totalmente eléctrica, lo que equivale al ahorro de 17,000 toneladas de carbono, más o menos 1,100 camiones de ida y vuelta en un día. El impacto ambiental sería mínimo en las torres y las estaciones de todo este metrocable. Y algo interesante es que habría un parque panorámico en la cima del Cerro de la Loma Larga teniendo vistas tanto para Monterrey como para San Pedro Garza García. Esta idea yo siempre me la imaginé, yo decía, ¿por qué desaprovechan esa gran cima? Es una montaña que no es tan elevada, entonces sería un excelente mirador como el Cerro del Obispado, pero pues nunca decía, pues ¿por qué? Hasta pusieron una virgen recientemente, pero del otro lado, y pues ahora ya va a haber un parque panorámico justamente por el metrocable. Y ahora me gustaría pasar a algunos de los comentarios que más leí yo en las publicaciones cuando dieron la noticia del proyecto, porque pues mucha gente se pone a especular de que, oye, pero ¿cómo un metrocable? ¿Qué pasó en esa zona de la Independencia? ¿Cómo es posible? ¿Quién va a ir ahí? Porque tenemos nosotros como regiomontanos, bueno, al menos aquí en la zona de Monterrey, se conoce mucho que la Independencia es un barrio conflictivo, que no puedes pasar, que la policía no entra, pues lo mismo porque son elevaciones y pues es imposible el acceso a que una policía esté ahí, una patrulla. Entonces tenemos como esa idea de que ahí es peligrosísimo. Y los comentarios de las personas en general de Monterrey, conozcan o no la zona, conozcan o no el proyecto, pues no se dejaban esperar. Entonces también vamos a opinar de esto. De inicio yo opino que esta obra es para los residentes de esa zona. Así que un residente, en caso de que tú te estés quejando que quién va a parar ahí, quién va a ir, quién va a pasar, pues él te va a decir, oye, pues nadie te está invitando para empezar. O sea, eso es una obra para nosotros que va a funcionar para impulsar el turismo, pero no estás obligado a venir. Pero ya pensando más inteligentemente y sin prejuicios, considero que obras de este tipo hacen que una zona en decadencia frene y se regenere. Les voy a contar un ejemplo de un barrio allá en La Paz, en Bolivia, que se llama Chuayuma. Este era un barrio completamente delictivo. Pero un día la gente dijo, oye, ¿sabes qué? Pues ya estoy harto de que siempre seamos lo mismo, de que este barrio vaya en decadencia. Entonces una persona ahí tuvo la iniciativa de inscribir su barrio a un concurso que se llamaba Mi Barrio, Mi Hogar. Total, ellos ganan y obtienen ingresos para poder hacerle un cambio a su barrio, a lo que ellos optan por tener murales. Para no hacerles el cuento tan largo, ahorita esa parte que se llama Chuayuma es la más colorida de toda esa zona que ellos tienen y se está convirtiendo en un espacio turístico. Por ende, al haber más gente y la misma gente de ahí cambiar su mentalidad a que van a recibir turistas y tener más seguridad entre ellos y hacer que el barrio sea lo más agradable posible, pues cambia completamente la mentalidad de todos los que residen ahí. Inclusive en entrevistas decían las señoras de que no, pues yo me levanto temprano, yo estoy haciendo mis quehaceres y de repente pasa un turista y pues le invito a algo, ellos me preguntan cosas o vamos a la zona más popular y ahí comen. Entonces esa zona en decadencia cambió por la misma mentalidad de la gente. Con esto quiere decir que un proyecto claro que te ayuda a impulsar, pero también está en la gente el querer cambiar el lugar en donde ellos viven. Y también de las cosas positivas que les pasó a este barrio es de ser algo totalmente ignorado, pues al haber más gente, más turismo, empieza a crecer su economía local. Ellos tienen negocios, la gente va y les consume, conocen su historia, tienen más dinero para tener policías, entonces crece su economía más y más. Es decir, la gente facilitó la seguridad de la zona, por lo cual se hizo turística.
Punto. Entonces, este barrio también se popularizó gracias a un teleférico que se encuentra justamente en La Paz, en Bolivia, porque en medio del trayecto está ese pueblo, y donde está toda la mancha de las casas, que regularmente es de un solo color, en este caso café o gris, se veía toda una mancha de colores. Entonces la gente le llamaba la atención que era ahí, que era ahí, que era ahí. Entonces, por medio del teleférico, ellos tienen una promoción inagotable, porque llama mucho la atención el saber qué está pasando en esa zona de colores. Ahora, aprovechemos acá en Monterrey, que si el teleférico va a tener una conexión directa desde el centro de Monterrey al parque panorámico allá arriba de la Independencia, en el Cerro de la Loma Larga, pues obviamente va a haber muchos turistas que van a querer estar subiendo, porque acá ya hay mucho turismo en el centro de la ciudad. Entonces ya dependerá de todos los residentes de la Independencia cómo aprovechar esa afluencia de turismo y de personas también de la ciudad para poder hacer crecer su economía y hacer su zona más segura. Me llamó la atención que en la conferencia del gobierno de Monterrey decían que tenían una deuda histórica con todas esas personas, y ya viéndolo desde tiempo atrás, pues tienen razón, porque ellos fueron de los primeros en asentarse en la ciudad, o sea, están literalmente enfrente del centro de la ciudad. Y claro, ellos nunca tuvieron como que una inversión en proyectos para que puedan hacer su vida más cómoda y fácil. Y es por eso que ahora al llegar el metro cable, para ellos es como un alivio de que al fin alguien nos volteó a ver. Y tiene sentido, la verdad. O sea, desde que yo tengo memoria, la Independencia siempre ha estado ahí y no ha habido como algo que realmente signifique para poder bajar a esas personas pues de una manera más fácil. De hecho, o sea, bueno, yo personalmente nunca he ido a una colonia así como La Campana o La Altamira, que sean colonias así como que literalmente ya no puedas subir en auto, porque obviamente pues te expones, ¿no? Sientes como que esa inseguridad de que no soy de la zona y la gente me va a ver mal y de volada me va a sacar que no soy de ahí y a lo mejor me va a hacer algo, porque ellos están en su zona segura y yo no. Pero realmente siempre he tenido la curiosidad de cómo le hacen para construir, cómo le hacen para delimitar sus terrenos al ser una elevación así. ¿Cuál es tu patio? ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es la mía? Me agarro de tu barra, me agarro de tu columna. O sea, siento que a la vez tiene que haber alguien poniendo orden, porque no todos pueden ser lo que quieran. Y al haber terrenos que dudo mucho que hayan sido como que otorgados de manera de que aquí está tu terreno, sino que simplemente la gente se fue asentando y ya después fue regularizando, es muy interesante que si hay un espacio libre, quién lo pueda tomar y quién no. Siempre he tenido esa duda, así que alguien tiene información de eso, déjenmelo en comentarios porque me ha parecido súper interesante. Y ahora, además de los residentes de la Independencia que podrían usar directamente el metro cable, ¿qué otras personas pudieran beneficiarse de proyectos como este? Pues básicamente el turismo. Este proyecto estará conectando el centro de Monterrey a la Independencia, en este caso de la Loma Larga, y de la Loma Larga a San Pedro Garza García, pasando por el Parque Rufino Tamayo. Entonces de esta manera nunca había existido una conexión tan directa en un transporte eficiente, además de la nueva ruta del Transmetro, que pues básicamente nada más te lleva al Fashion Drive desde Monterrey, pero no una ruta tan directa como desde el centro en Metrocable hasta el Rufino Tamayo en San Pedro. Y otro caso de personas que lo podrían estar utilizando son todas aquellas que vienen de periferia, ya que el Metrocable estaría conectando directamente con la línea 4 de Metrorrey. Entonces tú al descender de esa estación te podrías ir al Metrocable y ya del Metrocable te vas a trabajar hasta San Pedro, y todo sería con una tarifa única. Y en Monterrey cada vez es más fácil ser un ciclista urbano, al menos en las zonas céntricas, porque en el Transmetro hay racks para que puedas transportar tu bicicleta, usar el Transmetro, te bajas la bici y sigues tu camino. Y en el Metrocable no va a ser la excepción, también va a tener racks para que puedas ahí colgar tu bicicleta, utilizar la góndola del Metrocable, descender y seguir en alguna ciclopista. A lo que estaría padre que el municipio ya tuviera más infraestructura en cuestión de ciclopistas para poder conectar más zonas simplemente con el transporte público y la bicicleta. Y ya si vienes a decirme de que cómo voy a andar en bici si el clima, no te están obligando, pero hay personas que sí lo quieren hacer. A más demanda se incentivan más. No creas que hacer una ciclopista al día siguiente la gente va a estar usándola, claro que no, es incentivar a que lo hagan. Y te apuesto que más de uno lo va a pensar. Y ahora, ¿cuándo estaría listo el proyecto del Metrocable y cuándo va a iniciar su construcción? Prevén lanzar la licitación a partir de junio del 2024. Y una vez confirmada, iniciar la construcción de manera inmediata. Y la obra, según datos del gobierno de Monterrey, estaría lista en tan solo 18 meses. Es decir, un año y medio. Es muy poco, ¿eh? El costo de la obra sería de 2.900 millones de pesos, que estarían financiados por el gobierno de Monterrey, el gobierno de San Pedro, el gobierno del estado y la iniciativa privada. Y se prevé que el costo de la tarifa de ese servicio de Metrocable sea alrededor de la misma tarifa que tiene el metro de Monterrey actualmente. Que por si no sabían este dato, cada mes está aumentando 10 centavos porque la tarifa final de un metro de Monterrey será de 9 pesos. Y algo que me pareció interesante es que para la construcción de este Metrocable no se va a demoler ninguna casa ni se va a necesitar mover a ningún vecino de la zona. Y ahora vámonos a algo interesante, que es
¿cuál será el recorrido de la primera línea de Metrocable en Monterrey? Este es el mapa que mostraron en la conferencia, así que veámoslo a detalle. Habrá en total 8 estaciones que se dividen de la siguiente manera. Empezamos con una línea troncal, o sea, una línea principal que comienza con la primera estación llamada Centro, que es la que va a tener la conexión directa con la línea 4 de Metro Rey. Después pasamos a la estación Basílica, que es justamente para acudir a la Basílica, y posteriormente a la estación Macrocentro. Así que esa estación va a ser muy grande y de las más importantes de toda la línea del Metrocable, porque de ahí ya empiezan los dos ramales. Es decir, teníamos la línea troncal y después se divide en dos sublíneas o troncos o ramas en las cuales va a tener distintos destinos. El primero de ellos se va a ir hacia el Cerro de la Campana, teniendo dos estaciones. La primera de ellas Altamira y después una terminal llamada Cerro de la Campana. Y después la otra tendría el destino hacia San Pedro Garza García con 3 estaciones. La primera de ellas se llamaría Loma Larga, que yo creo que ahí todavía estaría descendiendo la gente local que habita en el Cerro de la Loma Larga. Posteriormente tendríamos la estación Rufino Tamayo, que es el parque popular grandísimo, hermoso que tiene el municipio de San Pedro, que ahí yo ya lo veo un poco más turística la onda. Y ya finalmente la terminal San Pedro, que hasta ahorita no sé exactamente en qué punto del municipio va a estar. Y para quienes les quede duda de cómo esto podría impulsar el turismo, en la Ciudad de México se está construyendo actualmente la línea 3 del cablebús. Ellos ya tienen 3 líneas y justamente esta última está no orientada, pero va a pasar justamente por el bosque del Chapultepec, siendo este un lugar que alberga demasiados sitios de interés y conectaría de manera directa a las personas que usan el sistema de metro de la Ciudad de México al Metrocable y posteriormente al bosque del Chapultepec. Y ahora pasamos a otro tema, que es cómo funciona un Metrocable y qué tan seguro es, o un teleférico público, como tú lo quieras llamar. El teleférico es un sistema que transporta personas o cosas en un vehículo o góndola, como tú lo quieras llamar, mediante un cable que está soportado por torres que van en el suelo. Su motor es eléctrico y se sitúa en alguna de las estaciones. Las partes elementales de un teleférico son las siguientes: cable, torre, góndolas, motor y estaciones. El vehículo transporta a la gente, el cable transporta a los vehículos, el motor mueve el cable, por ende los vehículos, la torre soporta ese cable y las estaciones son para el ascenso y descenso de las personas o las cosas que transportan. Y ahora, ¿quién lo controla? El cable. Los teleféricos aceleran y frenan con el cable. Las góndolas no tienen un motor independiente, es decir, el cable es el único elemento que las mueve entre sí. Es por eso que todas tienen la misma distancia cuando se están moviendo. Y yo pensé que la góndola tenía un motorcito y ella subía independientemente por el cablecito, pero no. Ya hay varios teleféricos. El primero es el monocable, que es el que vamos a tener en la ciudad de Monterrey, que tiene una capacidad de 10 personas. Pero también existen los teleféricos vaivén con capacidad de hasta 230 personas. Imagínense tanta gente ahí en un cable en las alturas. Y finalmente tenemos el teleférico tricable, que yo creo que es el que tenemos aquí en las Grutas de García, porque tiene una capacidad de hasta 32 personas. Que casi nunca jala ese teleférico, ya deberían de arreglarlo para poder subir a las grutas de manera fácil. Y antes de continuar con el video, me gustaría saber si tú ya has usado un sistema similar a este, ya sea el cablebús o el teleférico que está en Bolivia, y que me cuentes tu experiencia aquí en los comentarios. Y ahora, ¿cuántas personas puede transportar un teleférico? La capacidad máxima de un sistema de transporte como el teleférico es de 6,000 personas por hora y dirección. A modo de comparación, sería transportar 10,000 pasajeros por hora, 5,000 por cada dirección. Y se requerirían 2,000 autos en su máxima capacidad de 5 personas para poder transportarlas, o bien 200 autobuses con capacidades de 50 personas. Y a la vez requeriría que las carreteras o calles estuvieran más anchas, genera más ruido, contaminación, cosa que un teleférico no hará. Y pasamos a la pregunta de qué tan ecológico es un teleférico o un metrocable. Son operados eléctricamente, es decir, no tienen emisiones y tampoco generan ruido. Su huella ecológica es muy pequeña. Únicamente andar en bicicleta o caminando haría más ecológico tu movilidad. Y hay un caso práctico que dice que 1 kilómetro de teleférico por persona equivale a 0.1 kilowatt, lo que se traduce también a estarse secando el cabello por 5 minutos. Y ahora pasamos a otro tema, que es teleférico o buses tradicionales. Una de las ventajas del teleférico es que se extiende sin importar la infraestructura ya existente en la ciudad. Es decir, podría haber una carretera y para construir un metro tal vez tendríamos que quitar un carril o utilizar los camellones centrales en caso de que existan, y con un metrocable la infraestructura de la invasión sería mínima. Podría coexistir con la avenida que ya existe y el teleférico pasaría por arriba y no tendría ningún impacto. Otra de las ventajas que también tiene este sistema de movilidad es que se puede adaptar a las condiciones del terreno, como lo vamos a ver aquí en Monterrey, que tenemos una montaña, por ahí sube el teleférico, cosa que no haría cualquier otro sistema de movilidad. Y también es interesante que es un sistema continuo, es decir, el teleférico cada rato va a estar pase y pase las góndolas sin parar, a diferencia de otros sistemas. Y sin dejar de mencionar que es un sistema que también se puede complementar con otros, es decir, hay conexiones directas, como lo vamos a tener de nuevo aquí en Monterrey,
con la línea 4 de Metrorail y el Metrocable, haciendo un sistema que se pueda conectar sin problema. ¿Y en qué otras ciudades hay teleféricos públicos? Vamos a tomar dos ejemplos, el primero de ellos en la Ciudad de México. Ellos tienen dos líneas actuales y una tercera en construcción. Inauguradas en 2019 y 2021, estas líneas transportan hasta 50,000 personas cada una, según datos del gobierno de la Ciudad de México. La línea 2 es considerada la más larga del mundo con una longitud de 10 kilómetros. Y al inicio, como cualquier sistema nuevo de transporte, la gente tenía cierta resistencia al desconocer cómo es su funcionamiento. Decían que era peligroso el subirse hasta arriba y poder caer al vacío, ya sea que se podían abrir las puertas, pero el mismo sistema les enseñó que es imposible que las puertas se puedan abrir estando en el aire, debido a que tienen una presión de hasta 1 tonelada que una persona manualmente no podría abrirlas. Además de que obviamente en las estaciones tendrían que tener estrictos sistemas de seguridad para que solo se pueda hacer la apertura estando ya en la estación. También cada una de las góndolas tiene una cámara de vigilancia, al igual que las estaciones, por lo cual todo lo que pase ahí va a quedar totalmente documentado. Y claro que conozco la historia del teleférico de Monterrey en el Cerro La Silla, que se cayó, pero no creo que sea el caso de los nuevos teleféricos porque ha cambiado mucho la tecnología. Y tenemos el caso, ejemplo, de la Ciudad de México, que ya van a tener hasta 3 líneas y jamás ha pasado algo que comprometa la seguridad de las personas usando un teleférico público. Y eventualmente nos vamos a ir acostumbrando a este nuevo sistema de transporte, así como lo hicieron en México. Y el otro ejemplo es en La Paz, Bolivia, que ellos tienen un sistema muy similar que se llama Mi Teleférico. La topografía del lugar es muy complicada, por lo cual este sistema de movilidad fue el más eficiente para poder conectar ciudades como La Paz y El Alto. Para ir entre ciudades el lapso de tiempo es de 8 minutos, por lo cual creció su economía debido a que la gente podía vivir acá y trabajar acá y viceversa. Los recorridos de las personas se redujeron hasta 50% haciendo el uso del teleférico. Y también este sistema tiene un récord porque tiene la torre más alta en un teleférico en el mundo, con una altura de 62 metros. Y ha sido tanta la aprobación y aceptación de las personas en Bolivia ante ese sistema de movilidad que actualmente tienen 10 líneas y tienen proyectadas a futuro 8 más. Toda la información que te acabo de dar acerca del Metrocable, que es el nuevo sistema de transporte en Monterrey con teleféricos públicos, fue sacada de la página de Facebook del gobierno de la ciudad de Monterrey. Al igual, ahí tú puedes acceder mediante una transmisión en vivo que tuvieron con el tema de Metrocable, todos los datos que aquí te acabo de dar. Y pues finalmente esperemos que este proyecto regiomontano tenga, para empezar, muchas cosas positivas para la gente que vive ahí y para todos los ciudadanos en Monterrey en general. Que realmente sea un atractivo turístico que conecte la zona que ya es turística, que es el centro de la ciudad, Barrio Antiguo, para que las personas desde ahí puedan transitar a lo que va a ser el Parque Panorámico y posteriormente ir a la ciudad de San Pedro Garza García. Y lo más importante es que esperemos que la zona de la Independencia cambie totalmente, se regenere, sea una nueva, que sea un lugar seguro para poder visitar, ya que tienen muy buena ubicación y podrían desarrollarse muy buenos negocios ahí. Y pues también me gustaría conocer tu opinión, así que déjala aquí en comentarios qué piensas acerca de este nuevo sistema de transporte de los teleféricos públicos en una ciudad como la nuestra. ¿Crees que era necesario o crees que podrían tener alguna otra alternativa? Y al mismo tiempo te invito a que le des like a este video, te suscribas para que próximamente tú y yo nos estemos viendo en un próximo video. Adiós.